buenas noches, estamos en Tocando Vidas con un personaje de la vida pública nacional, Juan Díaz, presidente del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Juan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Esteban, muchas gracias por la invitación, es un placer y un privilegio estar aquí y permitirme compartir opiniones, ideas de un profesor. Soy un profesor, nada más, pero tampoco nada menos. Así es, Juan. Por eso es que es tan importante que nuestro público pueda entender varias cosas. Primero, hay gente que no distingue entre el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, como que cuando se habla del CENTE y de la CENTE, mucha gente confunde. Y me gustaría que nos explicaras cuál es la diferencia profunda entre estas dos diferentes expresiones. Más allá de las siglas, de que una sea una C y otra sea una S, la realidad es contundente. Es decir, el grupo de personas que no siempre son maestros, que se aglutinan alrededor de esta expresión política con C, ha decidido desde hace más de 30 años transitar con una agenda que originalmente fue educativa y fue sindical, pero al paso del tiempo se convirtió en un movimiento político antisistémico que no defiende las causas de los maestros ni de la escuela pública y mucho menos la responsabilidad de una organización como esta de darle sentido. Y la organización que yo aclaro, quienes se aglutinan en esa expresión son miembros del sindicato, son miembros del CENTE con ese. Pero hace muchos años decidieron no acatar, no transitar, no conciliar con esta gran cantidad de cientos de miles de maestros que trabajamos y dirigimos en este caso el sindicato. Y el sindicato con ese, ¿qué es lo que hace? Pues tiene dos propósitos sustantivos y a eso se dedica. Y más ahora en los últimos 2 años y fracción que tenemos nosotros al frente. Poner nuestros manecillas de nuestro reloj a tiempo con lo que hoy México es. Y tenemos dos acciones concretitas. Una, que así nació el sindicato en 1943 y es el lema del sindicato que sigue tan vigente como entonces: por la educación al servicio del pueblo. ¿Cuántos maestros y trabajadores de la educación están agrupados en el CENTE? Un poco más de 1,5 millones. 1,5 millones. Desde educación inicial hasta educación superior. ¿Y en la CENTE? Pues es una expresión minoritaria. En el estado de Oaxaca, este movimiento tiene una mayoría pasiva. En realidad, la capacidad de movilización ahí es de alrededor de 7,000 a 8,000 compañeros o personas, y luego se vincula de otra manera con el resto de los 70,000 en Oaxaca. Tiene una expresión minoritaria que no llega al 10% en Guerrero, minoritaria en Michoacán y también minoritaria en el Distrito Federal y en Chiapas, pero que en términos absolutos no representa, salvo el hecho de Oaxaca, ninguna expresión mayoritaria en ninguna otra de las entidades. Ahora, desafortunadamente, como hacen cosas muy vistosas, bloqueos, muchas veces hasta violencia y todo esto, pues mucha gente se confunde, ¿no?, con que ellos son representantes de los maestros. Y a mí me duele mucho y me enoja, porque lo sé, que la mayoría de los maestros, la abrumadora mayoría de los maestros, están permanentemente en el aula, dando clases y muchas veces dando mucho más de lo que reciben y con mucho menos apoyos de los que merecen. Y ellos, como están en el aula, pues no son lo que representa la imagen del maestro. Y aquellos que salen a la calle a hacer tropelías son los que mucha gente identifican como maestro. ¿Cómo hacer para que la gente, el pueblo de México, logre diferenciar, ¿no?, entre quienes están todo el tiempo cumpliendo con su obligación y aquellas expresiones minoritarias que están tratando de darle un uso político a su tarea? Creo que la clave está en decir, los maestros que sí cumplen con México, los maestros que son responsables con su materia de trabajo y al mismo tiempo están en disposición de cumplirle, esos son de los que hay que hablar. Los otros, bueno, desafortunadamente también hay otra cosa, no, una gran parte tampoco son maestros.
Son movimientos sociales que se incorporan desde la marginalidad en la posibilidad que un Estado como el nuestro nos ofrece, un Estado de derecho, pero que lamentablemente lesiona la imagen de los maestros, afecta el servicio educativo y, asumiéndose como defensores de la escuela pública, voy a citar el caso de Michoacán. La escuela pública en México, el 92% es pública. Perdón, el sistema educativo, el 92% es pública y el 8%, en básica estoy hablando, es privada. Hay privada buena como pública buena y privada mala como pública mala, como en cualquier actividad de la vida. Pero lo que es grave, por ejemplo, en Michoacán, derivado de una estrategia equivocada de ese grupo de compañeros que han lesionado al sistema educativo estatal, el 23.6% de educación básica en Michoacán ya es privada. Porque los padres lo que quieren es que haya clases. Claro. Y el que tiene posibilidades mínimas no va a estar esperando a que modifique su estrategia. Por decir Oaxaca, si sumamos el número de días que no ha habido clases en los últimos 7 años porque los compañeros de ese movimiento han puesto en práctica, equivale a que un ciclo escolar no hubo clases. Completo. Eso, más allá de nuestros derechos laborales y aspiraciones, es un crimen. Es un crimen. Es un crimen cuando la inmensa mayoría de los maestros, los cientos de miles, una gran parte de nosotros, venimos de ahí mismo. Nuestra posibilidad de ascender y de permeabilidad social se ha derivado de haber conseguido fortalecer por los viejos maestros esas mismas escuelas. ¿Cuál es la posición del CENTE con respecto a la reforma educativa, Juan? Bueno, pues yo vengo repitiendo reiteradamente esta frase. No solo estamos de acuerdo, la exigimos. De pronto alguno me dice, oye maestro, ¿por qué? Bueno, porque significa la posibilidad de que se concrete algo que el sindicato ha venido estableciendo desde hace ya muchos años. Calidad educativa. Claro, calidad con equidad. Las diferencias, las inequidades que existen en nuestro país son brutales. Entonces tiene que incorporarse el tema de la calidad que hoy afortunadamente ya está en la ley con equidad. Pero, ¿por qué decimos que la exigimos? Porque no solo la reforma educativa, no solo es la evaluación, que arroja un diagnóstico y una posibilidad de acompañar al maestro en su desarrollo profesional, en su formación continua, como en cualquier profesión. Antes no, pero hoy, a lo largo de la vida, cualquier actividad que tengas tienes que estarte capacitando, actualizando. Y eso es lo que representa la reforma. Claro, lo que algunos que han buscado posicionar sus agendas muy segmentadas o muy particulares, hay que evitar. La reforma educativa no es solo la evaluación, también es la evaluación y no le rehuimos a ella. ¿Quién le va a decir a los maestros para qué es la evaluación? Si los maestros vivimos en eso, todos los días lo aplicamos con nuestros alumnos, pero no solo es la evaluación, es infraestructura, es equipamiento, es materiales educativos, es conectividad, es desarrollo profesional y este aspecto importantísimo me parece, contenidos curriculares. Muchos de los contenidos curriculares hoy apuntan más que hacia el siglo XX, hacia el siglo XIX y no hacia el siglo XXI. Recordarás lo que tú has venido estableciendo desde hace tiempo. Es imposible pensar ahora mismo que no exista la sistematización de una oferta para el dominio del inglés, como el nuevo esperanto de los idiomas que hoy se hablan en el mundo. Y el tema de las tecnologías, que si bien no pueden ser la salvación, pero sí herramientas e instrumentos que deben de servir a la sociedad y en las escuelas es necesario hacerlo. Es decir, en pocas palabras, la reforma educativa es una posibilidad de poner a México en el lugar en que merecemos, el lugar en donde queremos vernos, en un espejo de los países desarrollados, no en el espejo que nos conduzca, no porque no tengamos un pasado glorioso, que nos conduzca a algo que no tiene destino y que hagamos mal uso de esa necesidad de los mexicanos de ir hacia adelante para usufructuar políticamente como lo hacen algunos otros. Y concluyo, sin por supuesto ceder a la tentación que campea en muchos lugares del mundo, la búsqueda de la privatización de la educación. Habrá educación privada como lo existe en todo el mundo, pero la defensa de la escuela pública significa la posibilidad de permeabilidad social para millones y millones de chicos y nosotros se las tenemos que garantizar. Profesor Juan Díaz, en esta reforma educativa, mientras una minoría ha estado protestando, el CENTE ha estado trabajando en diversos proyectos. Uno que me llama particularmente la atención es el Instituto para la Capacitación de los Maestros. Háblanos un poco de ello. ¿Cómo no? El sindicato ha tenido muchas virtudes a lo largo de sus 73 años de vida. Uno de ellos ha sido
leer los escenarios y tener capacidad de transformarse. Hoy no está siendo la excepción. El tema de la reforma es la profesionalización de los maestros, atraer y retener a los mejores. Nosotros decimos, los mejores ya están dentro, eventualmente llegarán más con ese perfil, pero requerimos entonces acompañar a los maestros, ayudarlos en su desarrollo profesional. Entonces creamos, para los tiempos de hoy, una plataforma que, lo tengo que decir abiertamente, no lo tiene ni la propia Secretaría de Educación Pública, mucho menos en las secretarías, en las entidades. Una plataforma muy poderosa que le hemos llamado Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, en el que ofrecemos acompañamiento pedagógico serio, profesional, de altísima calidad a nuestros compañeros de manera gratuita, pagado esto con nuestras propias cuotas para enfrentar de mejor manera ese desarrollo profesional. Y se han inscrito hasta este momento, tanto para ingresar como para los ascensos, como para el desempeño, que en un mes aproximadamente irán 150,000 a la primera evaluación derivada del nuevo marco legal. Se han inscrito más de 400,000 compañeros ahí. Casi medio millón. Casi medio millón. ¿Qué significa eso? Que los maestros tienen disposición, actitud, voluntad. ¿Qué requerimos? Acompañamiento. Y este sistema de desarrollo profesional, puedo decirlo ahora mismo y ya lo veremos, esperemos que podamos comprobarlo en el futuro, va a ser un emblema del sistema educativo nacional, sin duda alguna, porque de ahí se desprenden no solo cursos, talleres, acompañamientos, diplomados, maestrías, doctorados, en pocas palabras, llegar al punto que lo que sucede en países desarrollados como Gran Bretaña. ¿Quién certifica la profesión en Gran Bretaña? El Colegio de Profesores. Nuestra aspiración es llegar al punto que el gremio sea el que certifique la profesión. El gremio no me refiero a los dirigentes ni con los criterios sindicales, eso es otra agenda. Pero los mejores profesionistas, como una profesión de Estado, como es la docencia, que lleguemos al punto que desde ahí se certifique la profesionalización y por lo tanto la calidad llegará en automático, a través de un proceso. Por decreto no, porque está en la ley que el Estado se obliga a ofrecer un servicio de calidad, la calidad no va a llegar si no trabajamos en conjunto este asunto de la profesionalización y las otras vertientes que establecí. Juan, pues muchísimas gracias. Creo que lo que nos estás comentando esta noche es muy importante para todos, porque es la muestra de un sindicato vigente, un sindicato que tiene una visión moderna de la educación, que acompaña el cambio y acompaña la reforma educativa sin ceder tampoco en los derechos sindicales que son legítimos. Y por ello creo que era muy importante para nuestra audiencia saber de estos avances, saber que así como hay una reforma educativa, así como hay maestros comprometidos todos los días en la escuela pública, también hay un sindicato que se está modernizando y que le está dando herramientas a los maestros para superarse, profesionalizarse, y todo esto con un solo fin: que los niños de México aprendan con calidad y con equidad. Muy buenas noches.